¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Sabes que el otro día el niño no sé qué armó en casa, ahora mismo no me acuerdo, y yo le regañé. Y luego ya pues al rato íbamos los dos en el coche y me dice, mamá, creo que no he tenido yo la culpa. Digo, ¿ah, no? Y entonces, ¿quién dice? Mis emociones, que me dominan. 7 años. Es muy buena, muy buena argumentación. ¿Perdón? A mí sí que me dominaban mis emociones. Sí, pero, o sea, a ver, no digo que tengas razón en el fondo. En el fondo, tampoco digo que la tengas tú, no vi lo que pasó. A lo mejor tú te pusiste en plan madre histérica y el niño no había hecho nada. Pero no digo que ocurriera eso. Lo que digo es que la argumentación... No tener la culpa porque te dominan las emociones. Hombre, esa es buena. Ahora, en el año 2024, que un niño utilice esa argumentación es bueno. O sea, es malo que lo haga, pero es bueno desde el punto de vista de la discusión. Vale, ahora dan las notas. Como me traiga un sobresaliente solo en educación emocional, ¿qué hago? Claro. ¿Le apunto a Podemos? Si yo es porque le veas la parte buena. Tú dices, esto de las emociones me suena a chamusquina. Y yo te digo, bueno, por lo menos tienes que reconocer que el niño te sabe argumentar. Yo entre eso y que con 7 años ya se ha graduado 2 veces, que se cree que es ingeniero. Sí, eso yo tampoco lo veo muy claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. El tamaño del babero infantil define a nuestra época y la evolución de la sociedad. El tamaño del babero. En mi época el babero era una telilla que te ataban al cuello, una telilla redondeada que te recogía la baba o la gota que a la madre se le escapaba de rebañar con la cuchara. Ahora no. Ahora los baberos se ponen como una camiseta al revés, atada a la espalda, son plastificados y les llegan a los niños hasta los pies. Y en este caso el hábito sí hacia el monje. Baberos de contención de la educación y el adiestramiento. Porque el niño escoge qué come, cómo lo engulle, y si se lo estampa contra la cara, se lo reboza por el cuerpo. Claro, porque así poco a poco el niño va descubriendo albricias, las texturas, los sabores, experimenta. Aprende a aprender a comer como un guarro, no como un futuro hombre. De mayores, los políticos que diseñan las leyes de educación, que cada vez acumulan más letras, como en el orgullo, se siguen pensando que somos niños o niñatos de babero grande. Hoy hablamos del origen, del fin, de la gran escuela de Occidente, la escuela, que suena de maravilla, pero que si te vas al origen, a Google, te dice que significa ocio, tiempo libre. Hoy hablamos de la colectivización, de la igualdad por el bien común y de esos intelectuales, sacerdotes, odiadores del individuo y de su libertad. Rousseau, el primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy con Izal. Ves que llevamos una tendencia moderna. Sí, estos son así de esos indies que te gustan a ti. Que nacieron en 2010 y se separaron en 2022. Vaya por Dios. En la cresta de la ola. Ya lo siento. No me digas por qué. O sea, estaban en el punto máximo Sí. de éxito, que yo no los conozco, pero en su punto máximo, y dijeron, venga, lo dejamos. Claro, son los males del primer mundo. Ya, estos grupos indies yo creo que De les algo te pasa tienes mucho. que quejar. Porque, no, yo creo que es que les pasa como que les gusta ser, iba a decir un poco cutres, ¿no? Un poco desconocidos, así, que cuando ya se hacen famosos es como, ya hemos dejado de ser indies, ya no molamos, y entonces lo tienen que dejar. Puede ser, es verdad que Izal tuvo la gran cualidad de tener un pie en la música indie y otro en los 40 principales. Porque es verdad que suenan muy bien sus canciones. Sí, está muy bien. Le entrevistaron hace, no sé si poco o mucho, bueno, hace recientemente yo creo a Mikel Izal, que es el líder, que ahora ha sacado música en solitario, y le preguntaban precisamente por qué se separaron y contestó, me pedía el cuerpo empezar en solitario, me canso muy rápido de las cosas. Que esto le debió de hacer una gracia al resto del grupo. El resto del grupo, sí. ¿Que te cansas? Pues chico. Porque además él tenía el nombre. Claro. El nombre del grupo era de su apellido. Y era el compositor. Se quedan un poco, los otros se quedaron ahí un poco tirados, sí, vaya. Bien, hablemos Pues hoy... Solidaridad máxima con el resto. A ver si el se resto han de montado Izal. otro grupo, traeros la semana que viene, que no parezca que no nos interesa ni nada. Venga, voy a buscar. A ver, Domingo, ¿y por qué nos vamos a quedar sin amigos? Bueno, porque vamos a tratar un tema muy polémico y con alguien, yo creo que es todavía más polémico que nosotros. Como la admiro. Sí. Nuestra invitada de hoy es todavía más polémica que nosotros. Y yo creo que vamos a decir que esto que llaman la ciencia de la educación, así con mayúsculas, la nueva pedagogía, en buena parte es un rey que va desnudo y que nadie se atreve a decir que está desnudo, pero todos los que lo ven
desfilar lo piensan y que no está logrando cumplir con las promesas que hizo. Así que, como a nosotros este tema nos gusta, pero lo sabemos lo justito, como buenos periodistas que somos, hemos traído a alguien que sabe mucho y que ha escrito un libro fantástico. ¿Lo presentas tú? Sí, el nuevo libro. Bueno, presento yo el libro El suicidio de Occidente, la renuncia a la transmisión del saber, de Alicia Delibes Liniers. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenos días. Que tú también tienes Bien. un pie en la teoría educativa, pero también en la práctica. Bueno, Porque has sido responsable de contenidos y también como profesora. de matemáticas. De matemáticas, casi 30 años. 30 años de profesora. En institutos, empecé en colegios privados, luego aprobé la oposición y entonces en institutos. Y bueno, me dedico fundamentalmente a eso hasta que conocí a Esperanza Aguirre, que me metió en la política. El lío. ¿No? Me hizo un lío. Eso es. Para los que no la conozcan, que yo creo que serán muy pocos, o los que quieran refrescar el currículum, licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense, profesora de Instituto de Matemáticas, como decía, durante 3 décadas, luego, lo más conocido de su currículum, diputada en la Asamblea de Madrid de 2007 a 2015 y en ese mismo periodo de tiempo viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, luego también unos años como concejal en el Ayuntamiento y bueno, pues tiene varias obras, muchos libros, pero hoy la traemos por este libro, El suicidio de Occidente, la renuncia a la transmisión del saber, que es un libro sobre el sistema educativo, sí, efectivamente, y que llama la atención desde el título, porque lo normal a lo mejor es poner el fracaso de la escuela o por qué no funcionan nuestras asignaturas, pero Alicia Delibes va un paso más allá y dice cuidado, porque esto no es solo un problema de que se esté haciendo mal tal o cual plan, se esté desarrollando mal tal ley educativa, sino que es casi estructural de nuestra sociedad, el suicidio de Occidente, es decir, Occidente está renunciando a algunas de las cosas que le hicieron grande. Pues sí, yo el título le di bastantes vueltas hasta que encontré, que yo me acordaba que Neil Ferguson, que yo había leído sobre Occidente, tiene un libro y luego otro parecido, con un título parecido, hablaba bastante de educación dentro del libro y digo, pues, alguna relación debió encontrar él entre Occidente y la caída de la educación. Era esa dejadez de que ya no hay que enseñar cuáles eran los valores de la civilización occidental, cuáles eran los saberes compartidos en Occidente y bueno, a ver qué decía. Y entonces me encontré que efectivamente me daba una pista para mi título. O sea, porque él decía, si queremos saber cuál es el estado de la civilización occidental, analicemos sus instituciones. Dijo, bueno, una de sus primeras instituciones fue la educación. Entonces, vamos, la instrucción, diría yo, la enseñanza. Entonces, me agarré ahí y digo, hombre, si ha renunciado a transmitir los saberes de su propia civilización, pues esa civilización está en decadencia, evidentemente. Y si además se ha hecho conscientemente, pues eso es un suicidio. Entonces, por eso llegué a la conclusión de llamarlo el suicidio de Occidente. Otra de las palabras claves del libro es odio, y esa clave te la da John Juaristi, cuentas. Sí, estábamos compartimos una tertulia, una conferencia, no sé qué, y yo dije, bueno, es que yo tengo la sensación, era cuando empezaba todo lo del wokismo y se hablaba de esto, yo tengo la sensación de que esto viene del relativismo cultural. Entonces me cortó John y me dijo, no es relativismo, es odio a la cultura, odio a la civilización occidental, es un paso más. Entonces yo tenía el libro entonces a medio terminar y de repente me di cuenta que todo lo del wokismo tenía que meterlo. O sea, que no había más remedio que hablar de ello porque ya era lo que se llevaba, vamos, lo que estaba pasando. Entonces paré y me leí un par de cosas, una de Charles Murray, que es bueno, hay 2 libros ahí que cito, y otra de un matemático, Lindsay, que también hablaba y buscaba el origen de todo el llamado wokismo. Y luego había otra pista que a mí me daba esto, y es que a mí, cuando me hablaban de esto y cuando hablábamos de esto en tertulias entre nosotros, entre amigos, digo, esto huele a mayo del 68. Digo, claro, la gente que no ha vivido mayo del 68 no le puede oler a mayo del 68, pero a mí sí. Y entonces, encima, además,
yo había estado 2 años en el ayuntamiento, entonces había visto la llegada de Podemos, había leído libros sobre el populismo y el populismo de izquierdas, porque ahora parece que ya solo hay un populismo que es el de derechas. Es verdad. Pero entonces lo que apareció en España no es un populismo de derechas, sino un populismo de izquierdas. Leí el libro ese Construir Pueblo de Rejón y Chantal Mouffe. Chantal Mouffe era viuda de Laclau. Laclau había estado en España, muere de hecho en Sevilla en 2014. Con lo cual ahí empezaba yo a ligar un montón de cosas. Y este libro de Lindsay que te digo, pues él hablaba de que el origen de todo esto estaba en Laclau. Digo, toma, ya está la pista, aquí está Laclau. Entonces todo eso me permitió ligar los personajes del libro, digamos, los protagonistas del libro, los filósofos que aparecen de la French Theory, de la filosofía, Sí. de la nueva filosofía, de todos esos, los Foucault y su compañía, con Laclau, y de Laclau con la teoría woke en las universidades Que americanas. añade toda la teoría también de las identidades que no estaba antes. Claro, Eso es diferente. claro, porque antes el yo también era más relativo. Claro. Ahora ya no. Es como la si afirmación. de repente se retuerce todavía más. Sí, eso es como llegar, si del modernismo se pasó al posmodernismo, si del posmodernismo se pasa a esto, y ellos lo dicen también Lindsay en su libro. No, es que esto es como si los posmodernos se hubieran lanzado, se hubieran convertido en activistas. Eso es. Entonces se lanzan a la lucha y dicen, se ha acabado, sí, eso es. Se ha acabado esto de hablar todo el tiempo, de filosofar, está muy bien, pero hay que ir a la acción. Es la teoría de Marx, además, pura. Así es. Y entonces tenemos lo que tenemos. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí los títulos me gustan mucho, no solo el título de este libro, que ya digo, porque me parece bien no centrarse, sí, las dos cosas, el suicidio de Occidente, la renuncia a la transmisión del saber, pero es que el anterior libro de Alicia Delibes es La gran estafa, el secuestro del sentido común en la educación. Quiero decir, cada una... Año 2006. Eso es. Casi hace 20 años, casi. Los dos libros, pero la suma de los dos títulos, ahora vamos a entrar en el contenido, pero digamos que la suma de los dos títulos hacen un resumen muy bueno del estado de la cuestión, que no siempre los libros, pues hay veces que dicen, pues el título no hace justicia. A mí me gusta mucho porque... estafa, yo creo que es una estafa lo que nos están haciendo desde hace años. Sentido común, palabra muy buena en ese subtítulo. Suicidio Occidente no es solo una cuestión de la escuela, como decía antes, no es solo una discusión sobre si tienen que entrar tales materias o tales otras en el curso de cuarto de primaria, o si hay que retrasar un poquito cuando los niños empiezan a leer a los clásicos, que podría ser una discusión No, es ver a Aristóteles como un tío machista de repente. Va por ahí mucho más, y por eso es tan importante ese enfoque, porque efectivamente Occidente decide despreciar lo que hizo diferente a Occidente, que en parte es el conocimiento. Es decir, si uno mira la historia de los últimos 1000 años, a partir de cuando en el año 900, 1000 empieza a crecer Europa económicamente, desde el punto de vista tecnológico, de conocimientos, probablemente... Yo siempre digo a mis alumnos en las clases que hacemos así un poquito pues de historia económica, que si un marciano desde una nave hubiese visto el planeta en el año 1000, nunca habría apostado que Europa iba a ser la civilización dominante, porque lo tenía todo en contra. Hay poco espacio, reinos muy divididos, grandes imperios en el resto del mundo, en el resto de Eurasia, pues grandes imperios que parecían muchísimo más poderosos que Europa. No tenía demasiado, ni siquiera materia prima, es que no teníamos mucho. Y de repente ese continente al que no se sabía muy bien qué hacía ahí, empieza a crecer alrededor de, en buena parte, la idea de avanzar, podemos progresar, podemos dominar la naturaleza, de conocimientos compartidos, no dentro de un mismo imperio, pero sí universidades que formaban una misma red, retar lo que habían dicho los sabios del pasado, ¿no? Esa idea que muy occidental de, bueno, todo lo que se sabe hasta ahora podemos intentar... eso es la ciencia, ¿no? Eso es la ciencia, planteárnoslo. Y de repente todo eso, hasta 1950-70, se mantiene, y a partir de ahí nos dicen, no, que el conocimiento del pasado nos tenemos que olvidar de él,
que si políticamente hemos decidido que hay una verdad, esa verdad política es superior a la verdad científica. Las autoridades, o más que autoridades, o las referencias que puedas tener desde el punto de vista académico, científico, olvídate de ellas, son más importantes, como tú decías en la introducción, las emociones. Y es verdad que es lo que te hacía diferente, lo que te ha hecho mejor durante 1000 años, ahora estamos diciendo, lo estamos despreciando. A ver, tú has dicho hasta 1970, yo te diría antes, porque... Comienza antes el proceso. A ver, es muy importante un artículo, un ensayo de Hannah Arendt, que sale de una conferencia que ella da en el año 58. Y yo en ese libro que tú citas, el del 2006, que lo escribo cuando, bueno, yo entré fui directora general antes de ser viceconsejera en la primera legislatura. Y entonces en 2006, en 2004, yo creo que empecé a escribir este libro. Es cuando yo me daba cuenta de que algo tenía que estar pasando para que ideas con absoluto sentido común para mejorar la situación pues fueran rechazadas brutalmente por la izquierda, brutalmente. O sea, es que no había forma de poner un mínimo, quisimos poner una prueba al final de la primaria y nos costó un montón de trabajo convencer a la gente de que eso no era moralmente malo. Es que hasta el defensor del menor nos llamó por teléfono, a la que entonces era viceconsejera, y a mí la víspera de esa prueba, diciendo, estáis completamente locas. ¿En serio? Sí. O sea, es que, claro... Una prueba normal, simplemente para evaluar los conocimientos de los niños. No es que le fueras a cortar la mano derecha al niño que suspendiera. Además yo no iba a saber qué niño había sacado un 3. Si no se publican todos los... Pues eso lo sabría su colegio, pero yo no. Entonces, la única manera de saber lo que pasa de verdad es hacer una prueba. No hacer un estudio de diagnóstico que es muestral y que entonces te dice que España va muy bien en igualdad, pero no va muy bien en lectura porque la tercera parte de los niños no entienden nada de lo que leen, que es los resultados que conocemos y que normalmente los medios de comunicación conocen. Entonces, yo el subtítulo que puse entonces era el secuestro del sentido común. Y yo quería que me preguntaran, cuando me preguntaban sobre el libro, que por qué había puesto secuestro, que no pérdida. Y digo, no, secuestro porque ha sido voluntario, o sea, ha sido intencionado. Y el Jean-François Revel, de quien hablo en el libro también, y que, bueno, era muy conocido en Libertad Digital, porque era amigo, vamos, nuestro, más o menos, en los principios de Libertad Digital, él tiene una frase que dice, a partir del 68 se llega a la conclusión de que la mera transmisión de conocimientos es fascista. Entonces, en eso libre, y en eso recojo lo mismo en este libro también, yo me remonto a la Revolución Francesa, porque cuando empieza a organizarse una instrucción pública, o sea, una instrucción del Estado, es en la Revolución Francesa. Y el primero que es encargado de elaborar ese proyecto en la Revolución fue Condorcet. Y Condorcet está muy recuperado en Francia ahora. O sea, se lee mucho las memorias de educación que dejó y el mismo informe que tuvo mucha influencia en Europa. También matemático, como tú, Alicia, ¿no? Sí, pero mucho mejor que yo, supongo, porque él era académico de ciencias y no, bueno, era un genio, supongo. Sí. Y bueno, pues quizá con esa arrogancia que tiene un matemático bueno, pues él no se daba cuenta del lío que se estaba metiendo. Y al final pues murió de una manera extraña cuando lo habían detenido ya, no se sabe si suicidio o tal. Pero bueno, él dejaba muy claro, y yo creo que si se vuelve hacia atrás sí es bueno que se volviera a leer a Condorcet. ¿Por qué? Porque dejaba muy claro que el Estado solo debía ocuparse de la instrucción del ciudadano, que de la formación moral y la formación política, eso era cuestión de las familias. Es la diferencia que tú estableces entre enseñar y educar, ¿no? Entonces, que es una diferencia que está en el fondo de casi todos los problemas que se plantean con la educación. Cuando tú dices en un momento dado, es que a mí me interesa más la instrucción, es decir, la transmisión del saber y del conocimiento, te dicen, bueno, es que eso no solo eso es la educación. Digo, ya lo sé. Sí, Condorcet también lo decía, la educación es mucho más que eso, pero de lo que se tiene que ocupar del Estado es de eso. En este momento se está ocupando el Estado hasta del control de las emociones de los niños y ver cómo
entonces se ha escapado de las competencias que debería tener el Estado sobre educación, o sea, está usurpando unas competencias que son de las familias. Otra cosa es, que además eso también lo veía Condorcet en su día, que tú elijas un determinado centro privado o una determinada forma de educar para tus hijos, eso es distinto. Yo no tengo por qué enseñarle el Padre Nuestro al niño directamente, pero entonces delego en alguien que se lo va a enseñar. O yo quiero que mi hijo sea cristiano y yo ya no soy cristiano, que esto es una cosa que se da en Francia mucho últimamente, entonces yo pongo al niño en manos de pues una catequesis o un colegio católico o lo que sea. Eso es distinto, pero que eduque las emociones el Estado es una pasada. Desde luego, desde luego. Bueno, uno de los grandes valores del libro son los nombres propios y la línea histórica de la evolución de la educación en Occidente. Y de repente llega Rousseau. ¿Y qué pasa cuando llega Rousseau? Bueno, llega Robespierre, porque Rousseau ya se había muerto. Sí. Rousseau influyó mucho en los jacobinos en la Revolución Francesa, o sea, bueno, leían mucho sus libros y eso. Pero Robespierre, pocos, yo creo que un mes o así después de que hubieran dado la orden de detener a Condorcet, que Condorcet se escapa en casa de unos amigos, pues sube Robespierre a la tribuna y dice, bueno, todo lo que Condorcet ha establecido y todo lo que ha llegado hasta aquí es insuficiente. Bueno, la parte de instrucción vale y tal, pero lo que se trata, si queremos verdaderamente cambiar el régimen, es construir un nuevo pueblo, que es la frase que utiliza Errejón y Mouffe como título de su libro, Construir un pueblo. El nuevo hombre, el nuevo pueblo. El nuevo hombre. Entonces, a partir de ahí, pues Rousseau adelanta a Condorcet. Entonces no se trata solamente de instruir, se trata además de conducir y de educar al ciudadano para que sea un individuo fiel al Estado. Rousseau utilizaba eso de la voluntad general, pero bueno, la voluntad general para Rousseau era el Estado. Y a partir de ahí, Rousseau empieza ya a desarrollarse, termina la Revolución Francesa, empiezan a organizar la educación en el siglo XIX. En la Constitución del 12, el informe Quintana, que es a Quintana al poeta al que le encargan que haga un informe sobre lo que debe ser la instrucción pública en España, copia a Condorcet, o sea, copia el informe, el proyecto de decreto que Condorcet había hecho en la Revolución Francesa, o sea, lo toma de ahí, o sea, que en España nace igual que en Francia, con una enseñanza dividida en 3 etapas, con una primera etapa común para todos, y luego ya una secundaria para los que puedan, y luego una universidad para los mejores. Entonces, con esa idea y con la idea de que el Estado no se va a entrometer en la formación moral nada más que para unos principios esenciales en los que todo el mundo está de acuerdo, pues no se roba, pues no se respetan las leyes, pues lo común. Entonces, ahí empiezan una serie de reuniones y de congresos a los que van lo que se llamó la Escuela Nueva. La Escuela Nueva, que es la nueva pedagogía, de esa nueva pedagogía, esta sueca, no sé si la conocéis, Inger Enquist, ha escrito un montón porque es como una adalid de la contraescuela nueva pedagogía. Y entonces ahí uno, por esos círculos se mueve John Dewey o John Dewey, como dicen los americanos, que entonces a Estados Unidos lleva esas ideas, se organizan ya muchos. Estados Unidos convierte en ciencia casi todas las filosofías, la ideología la convierte en ciencia porque sus universidades trabajan mucho. Y entonces esto se convierte en una ciencia, la nueva pedagogía. Y entonces, bueno, pues todo eso está ahí a principios del siglo XX y llega un momento que se habla de la crisis de la educación en Estados Unidos. Dewey muere en el 52 y todo esto empieza a moverse a partir del año 55, fundamentalmente por un señor con un libro pues que no tenía por qué haber sido un bestseller, pero se convierte en un bestseller. Es porque Juanito no sabe leer. Entonces Juanito, que tiene 8 años, no sabe leer, el nieto de Rudolf, se llamaba Rudolf Fless. Y entonces se dice qué es lo que están haciendo. Entonces averigua que es que
han cambiado el método de lectura y el método tradicional de lectura, que era es letras, luego las sílabas, luego se forman palabras y luego se forman frases, que habían decidido los pedagogos de la nueva pedagogía que era mucho más... Los phonics estos. Sí. Que era mucho mejor aprender frases completas y que el niño de ahí pues fuera él organizando su cabeza y cogiera la técnica para leer. Con lo cual se retrasaba un montón la edad de aprendizaje y además tenía bastantes pegas porque hay palabras que se parecen mucho y entonces tiene tu cabeza que distinguir entre una u otra. Total, que había problemas en el aprendizaje de la lectura. Ese libro se pone súper de moda, empieza todo el mundo a decir es que esto de la educación progresista, es que esto no sé qué, es un desastre, tal. Y entonces aparece Hannah Arendt, que va a dar una conferencia a Alemania, y entonces allí habla de la crisis de la educación norteamericana. Entonces denuncia esas ideas que hay ahí, eso está todo en el libro contado, y entonces dice una cosa muy interesante, que es decir, ¿por qué he venido yo a Alemania a contar esto? Entonces dice, he venido a Alemania a contar esto porque los prejuicios políticos y pedagógicos que encierra esta doctrina se van a extender a toda y pueden envenenar toda la educación occidental. Claro, es que hay 3 puntos. Yo me he hecho un pequeño resumen sobre los 3 aspectos fundamentales, las 3 ideas clave que están haciendo daño a la educación y que aparecen constantemente en el libro. La primera sería esa idea de frente a la autoridad. La autoridad es una palabra que llama disciplina también, pero no solo eso, sino la autoridad del maestro que sabe más. Pues frente a la autoridad, 3 principios básicos que tenía la educación. Frente a la autoridad, ahora el niño dirige su proceso educativo, el niño debe ser el que más o menos decida lo que quiere o no aprender. Frente al conocimiento, segundo principio clásico, primero autoridad, luego conocimiento. La idea es que la escuela está para transmitir conocimiento. No, ahora hay que aprender a aprender, que es como no tienes que saber nada, lo que tienes que saber es un poco, si acaso, dónde buscar o cómo conseguir la información o algo así, en el mejor de los casos, o ilusionarte por saber cosas nuevas, pero no se sabe muy bien qué tipo de cosas nuevas. Y frente al esfuerzo, que sería la tercera pata de la escuela, era primero un maestro, autoridad, luego el conocimiento y la tercera pata era el esfuerzo. Está claro que a veces no es divertido estudiar, pero es necesario que el niño lo haga, explicarle que ese esfuerzo pues generará resultados a medio plazo y que aunque en ese mismo momento pues no le apetece estudiar, lo tiene que hacer. Pues frente al esfuerzo, esta idea de la educación tiene que ser un placer, la educación tiene que ser divertida. Entonces, antes teníamos autoridad, conocimiento y esfuerzo, y ahora tenemos que el niño dirige su proceso, que hay que aprender a aprender y que la educación tiene que ser divertida. Y ahí, claro, yo creo que... De verdad, yo ni siquiera creo que esto sea una caricatura. Yo creo que ves ahora mismo los planes de estudio y te dirían, pues claro que el niño tiene que ser el centro del proceso educativo, claro que el niño tiene que divertirse, por supuesto que la memorización no tiene ningún sentido, que tenemos que ir a un enfoque formativo muchísimo más por casos, por investigación, que el niño sepa lo que tiene que buscar y por supuesto que la educación tiene que ser divertida. O sea, yo creo que esto lo defenderían, pero yo intuyo en el libro, Alicia, que lo que planteas es que no es así, que digamos la sustitución de esos 3 pilares, autoridad, conocimiento, esfuerzo, por esos 3 mantras de la nueva pedagogía es lo que está destruyendo desde hace, decías, casi 2 siglos la escuela occidental y especialmente en el último medio siglo. Claro, fíjate que Hannah Arendt decía, el renunciar a la autoridad es renunciar a la transmisión. Sí, esa cita la tenía aquí. Sí. Dice... Que es justamente a lo que hemos llegado. No puede haber ambigüedad. Esta cita que incluye en el libro es fantástica, de Hannah Arendt. No puede haber ambigüedades con respecto a la exigencia de autoridad. Para el niño, el maestro es una especie de representante de todos los adultos, el que posee la autoridad de mostrarle todos los detalles del mundo en que va a vivir. Efectivamente, ahora ya no, ahora el maestro ya no solo autoridad en cuanto a disciplina, que también se ha perdido, sino que parece que es que no tiene por qué el maestro saber más que los niños o que los niños pueden retar que ellos a lo mejor saben mucho más que el maestro. Claro, ella misma lo dice cuando dice uno de los claves de esta crisis es que se ha tomado la pedagogía como una ciencia. Entonces, si tú haces de la pedagogía una ciencia, la disciplina del profesor empieza a no importar. Entonces, pues si yo soy profesora de matemáticas y las matemáticas no importan nada porque yo tengo que hablar de la afectividad, entonces
yo, como lo que sé más que ese niño es de matemáticas, pierdo toda la autoridad. O sea, se pierde la autoritas del profesor completamente. Entonces, todas esas cosas están relacionadas. O sea, ¿por qué resulta que hay que respetar al profesor? Hombre, porque sabe más que tú, como tú dices, es la jerarquía la que desaparece. Entonces, todas esas ideas, desde el año 58, que lo denuncia Hannah Arendt, hasta ahora, van a pasar 60 años, ¿no? Entonces, y por medio llega ese vehículo de transmisión, que es de esas ideas que denunciaba Hannah Arendt de la educación norteamericana, han pasado a Europa. ¿Y cómo pasaron a Europa en los 60? Bueno, y es bastante interesante ver cómo pasa en España. O sea, estudiar desde cierta objetividad, porque no se ha estudiado nunca con objetividad, creo, la institución libre de enseñanza. Ah, bueno. Porque es que en la institución libre de enseñanza siempre hay que considerar todo como que eran todos maravillosos y que hicieron muchísimo por la educación y que no sé qué, pero, por ejemplo, el dato de que en 1918, que es el congreso, no sé si el 10 o el 11 congreso del Partido Socialista Obrero Español, la ponencia de educación la hace un hombre de la institución libre de enseñanza, que era Luzuriaga. Entonces, ahí ellos tenían también sus diferencias, porque en la institución había gente de todos los colores y de todos los partidos. Entonces, ¿por qué prevaleció la idea de los pedagogos más izquierdistas? Pues no sé. Claro, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué hay ideas que prevalecen a lo largo de la historia del ser humano y otras que no? Hombre, quizá porque se vende mejor. Es que siempre los ideales marxistas o postmarxistas o neomarxistas o lo que quieras se venden muy bien. Porque es amar a la gente, es eso, son mis emociones las que o sea, siempre se rodea de una propaganda muy atractiva. Pero luego ahí hay un punto muy interesante, porque podríamos decir, bueno, pues si no hay autoridad, eso, que el niño organice la escuela. Bueno, pues a ver qué hacen. No hay conocimiento, hay que aprender a aprender. Bueno, pues a ver qué aprenden a aprender los niños, a ver qué les interesa. O esto de que la escuela tiene que ser divertida. Bueno, la imagen que te queda es que, bueno, va a ser un poco caótico, que los niños van a estar haciendo un poco lo que les dé la gana. Pero no es eso al final lo que pasa en las escuelas. Porque Alicia cita a un escritor británico, Anthony Daniels, que escribe con un seudónimo, Theodore Dalrymple, que dice que, cuidado, fíjate esta cita, como de algo hay que llenar las mentes infantiles, se han sustituido los contenidos de las materias tradicionales de estudio por el adoctrinamiento a base de sentimentalismo, un lenguaje sentimental grandilocuente. Y entonces ahí vamos con la inclusividad, la Agenda 2030, la sostenibilidad, el wokismo. Los cuidados. Si yo soltasen a los niños en un aula y dijesen, nada, tiraos ahí 8 horas, vamos a ver si aprendéis a aprender, pues probablemente sería, digo, caótico. Yo digo, esa escuela no cumpliría demasiado sus criterios, pero digamos, por lo menos, no sé si sería peligroso desde el punto de vista de qué les están enseñando a los niños. Pues los niños se tirarían todo el día, me imagino, jugando, aprendiendo muy poco y ya está. También te digo una cosa, si los padres deciden llevarle ese tipo de escuela... Bueno, claro, pero hay que decirlo. Claro. Hay que decirlo, pero no es eso lo que hacen. Lo que hacen es meter a los niños en un aula, decirle... No te leas el Quijote, no estudies a Isabel la Católica y no aprendas las matemáticas, a sumar, a restar, porque no, todavía eres muy pequeño, y ahora te voy a hablar de por qué el planeta está en peligro. Y ahora te voy a hablar de cuántos géneros hay. Y ahora te voy a hablar de cómo tienes que ser inclusivo. O de la historia de las mujeres y los cuidados. Claro, entonces no es verdad que no haya un conocimiento, lo que hay es un conocimiento muy peligroso, que es verdad que haces borras todo lo anterior, todo lo que se enseñaba de forma tradicional y lo sustituyes porque, como dice este autor, de algo hay que llenar las mentes infantiles y se sustituye una cosa por la otra. Bueno, hemos llegado al punto al más extremo de la situación, que es la que se ve ahora. Porque durante todos estos años no parecía más que era una pedagogía, y hay mucho profesor que denuncia la pedagogía, la nueva pedagogía, sí, esa que se ha llamado así, que es la que ha estropeado todo. Bueno, es que es más que eso, como tú acabas de decir. Es más que eso, y por eso esa parte, y aparte de eso no es solamente la pedagogía, sino esa otra pata que decía Hannah Arendt, que era la ideología política del igualitarismo, que ha llegado a convencernos
de que en la escuela nadie puede ser más que nadie. Y entonces esa frase que se repite sin cesar, incluso en anuncios de televisión, nadie es más que nadie, bueno, depende en qué. Porque se trata de saber inglés, hay unos que saben más que otros. Se trata de construir casas, hay unos que lo hacen mejor que otros. Entonces, ¿qué es esta locura? Es una locura. Es una obsesión igualitaria que ha llegado a la sinrazón más absoluta. Mientras, por ejemplo, en el deporte se mantiene una competitividad que no casa con lo que se quita de los colegios. Bueno, Entonces, ahora ya con el deporte trans, no te creas. Bueno, ya tampoco. Hasta ya es claro, mira. Tampoco. En fin, ahora hablaremos de igualdad. Y fuera de micrófono estamos hablando tanto de la igualdad como del progreso y de lo mal visto que está eso de avanzar hacia atrás, ¿verdad, Lidia? Sí, no, lo de los autobuseros cuando entran en un autobús está muy lleno y dicen avancen hacia atrás, al fondo hay sitio. Pues nunca era de Kundera que podía decir avancen hacia atrás que ahí hay muchas ideas. Pues entonces a lo mejor lo que había que hacer es reconocer que nos hemos equivocado, mirar para atrás y ver dónde está el origen, ¿no? Así, si no condenar a más generaciones y a no esto. seguir en este plan porque ya no sé qué puede ser lo siguiente. Claro, pero si ¿por qué no se cambia? Leía antes el libro, el de 2006, El secuestro del sentido común. Yo creo que si preguntamos a muchas personas que nos están escuchando, van a decir, es verdad, muchas de las cosas que denunciáis, incluso a lo mejor dicen, bueno, no será para tanto, pero yo también estoy preocupado. Incluso hablas con profesores y profesores que a lo mejor en algún momento han aceptado y han promovido los criterios de esta que llamamos nueva pedagogía y dicen, nos hemos pasado, hemos ido demasiado más allá, tenemos que recuperar pues algunos de esos principios que estáis planteando, de disciplina, de esfuerzo, de conocimientos, todas estas cuestiones. Digo que no creo que sea algo muy minoritario en la sociedad, por lo menos estaría ahí en cuanto si es minoritario o no, podría defenderse. Y sin embargo, da la sensación de que es complicadísimo cambiarlo. Es decir, a mí una de las partes que más me ha interesado del libro es el relato de diferentes reformas educativas que se han hecho en varios países del mundo y en casi todas ellas había un elemento común que era alguien decía hay que cambiar las cosas por aquí y alguien le decía va a ser muy complicado, son muchas resistencias, no te van a dejar, los profesores, la gran mayoría de los profesores no van a querer, como que socialmente hay mucho más interés en cambiar esto por parte de los padres, por parte de los demás actores que están en la escuela y que sin embargo una mezcla de política y los actores más presentes que son los profesores no quieren avanzar en esta dirección. No digo, evidentemente, seguro nos escucha algún profesor, habrá muchos de ellos que sí que estén de acuerdo, pero que hay muchos otros que piensan que está mejor así, que se han creído estas historias de la nueva pedagogía, que no quieren avanzar en la dirección, avanzar hacia atrás, como me parece una frase muy bonita, en esa dirección de buscar en el pasado lo que funcionaba y que ahora no está funcionando tanto. Bueno, es que 50 años no han pasado en balde. O sea, es que eso es, primero, hay una labor lingüística para organizar esa resistencia al cambio, ¿no? Entonces, Orwell en eso fue precursor, o sea, explicó por qué si tú impones una lengua, un lenguaje, vamos a dejar una lengua, entonces has ganado el pensamiento. Entonces eso en la educación ha pasado. O sea, había una profesora que escribió al principio del 2000 algo, de 2000 poco, un libro que se llamaba El archipiélago Orwell de la educación, para criticar la LOCSE. La LOCSE fue la verdadera revolución de la educación acabándose el siglo XX, ¿no? Y introduce un lenguaje que aprendió todo el mundo. Al principio se reía uno, se criticaba, no sé qué, pero llega un momento en que todo el mundo lo habla. Entonces todo el mundo habla de la misma manera. Y como decía Orwell, cuando ya se impone la neolengua, también te impones el pensamiento. Claro. Entonces la gente le rechina. O sea, si yo ahora, y lo que ha pasado Bert cuando ha puesto unos exámenes, ¿cómo? ¿Reválidas? Enseguida saltó la izquierda, ¿reválidas? No eran reválidas, eran unos controles de aprendizaje al final de cada etapa. Bueno, pues nadie quería. O sea, en realidad nadie quería.
Ni siquiera las comunidades gobernadas por el PP querían esas evaluaciones. Y de hecho se retrasaron todo lo posible hasta que ya pues acabó, ya vino Sánchez y las eliminó. Pero no querían. Vamos, el propio PP las eliminó con un decreto en el 2016 para decir que vamos a esperar a que haya un acuerdo de educación para poner evaluaciones. De momento se eliminan. O sea, no se llegaron a hacer y era lo mejor que tenía aquella ley, era esencial. Y no eran reválidas, bueno, porque así sonaba a franquismo y entonces ya era condenable. Es que no puedes hacer nada en España que se hubiera hecho en la etapa de franquista. Pues a lo mejor había ideas buenas, ¿no? Pues sí que sigue Pero habiendo eso cosas es aquí fascismo puro, o sea, vamos... Así es. Yo digo que la ley de 1970 tuvo fallos, me dirán que soy una fascista pura. Y los tuvo porque eliminó todas las evaluaciones que estaban haciendo. O sea, la estructura era una estructura que nos podría valer para ahora, la de hasta los 14 años y luego ya empezar el bachillerato. Ahora, eso ya es políticamente incorrecto completamente, pero ahora sería buena. Es empezar, que además se intenta hacer al terminar la estructura de 8 años en EGB, 3 años de BUP y un COU. Sí. Esa era mejor que esta. Era mejor que la que hay ahora mismo. Bueno, en Francia tienen 3 años, no tienen en la ESO, lo equivalente a la ESO, tienen 3 años, no 4. Y el bachillerato tienen otros 3. O sea que dejar 3 años, 3 más 3, tenía más lógica, pero no vamos por ahí, ¿eh? Vamos hacia que el bachillerato se lo coma la enseñanza obligatoria. Y luego toda esta política de grados. El proyecto de la alternativa democrática de la enseñanza que se elabora en 1975 para ir en contra de la Ley General de Educación, esa igualdad de la educación tenía que llegar hasta la universidad, con el objeto de que todo el mundo pueda ir a la universidad. O sea, si el objetivo fundamental es que pueda ser universitario todo el mundo. Entonces, bueno. Sí, no, porque eso es otra denuncia en el libro. Esta idea de que los itinerarios son malos, que los niños tienen que estudiar lo mismo, cuanto más mejor. Decíamos ahora en España hasta los 16, pero que si pudiera ser hasta los 18 o hasta los 25 todavía mejor, que es discriminatorio plantearles a los niños con 12, 14 años. Cuidado, que se hace en muchos países, Alemania, Austria, Suiza, a partir de esa edad empiezan a coger itinerarios. Sí. Y sin embargo que es discriminatoria la especialización, que todos los niños tienen que estudiar lo mismo, que no es verdad que haya niños más interesados en unas cosas que en otras, que si te esfuerzas todos los niños podrán saber de todo y podrán aprender de todo. En el libro se critica mucho que esto es un error y que deberíamos volver a una enseñanza pues con itinerarios, con diferentes opciones, por los que quieren ir hacia la universidad, a carreras técnicas, etcétera. Pero en Alemania, por ejemplo, yo estuve alguna vez buscando, bueno, aparte de que no aceptaron eso de la escuela única, o sea, de la escuela comprensiva que llamaban los ingleses y que adoptamos nosotros el nombre, no, ellos después de la primaria ya eligen. Entonces van a unos centros más tecnológicos o a unos centros más académicos, ¿no? Es que en España eso está prohibido porque dicen que no puedes preparar al niño antes de una cierta edad a que sea un trabajador manual. Pues esto es una aberración de ellos mismos, porque si quieres dignificar la formación profesional, lo que no puedes es decir que es un obrero. No es un obrero, es que está aprendiendo una cosa que le gusta hacer. Y entonces esa cosa que le gusta hacer es a lo mejor arreglar coches. Claro, ser mecánico. Entonces sí. Yo quiero, y además es que aunque haya mucha inteligencia artificial, los fontaneros, los electricistas, ¿eso quién los va a formar? Entonces la educación, ahora se parece que ya hay alertas sobre esa formación profesional y deciden que ahora está mucho mejor porque se empieza a ir a las empresas a hacerlo. Bueno, es muy reciente, pero hasta muy poco no aprendían a hacer nada con sus manos. Y vete a hablar con la gente que trabaja en pueblos y sitios de estos y te dicen ni electricistas ni fontaneros, porque eso no es digno. Pero bueno, tú, que es el que me estás diciendo que eso no es dignidad. Es de un clasismo. Claro, es un clasismo alucinante. Alucinante. Y ahora sí que nos vamos a quedar sin amigos, porque yo no sé en el sistema educativo qué responsabilidad tienen los profesores. Igual que muchas veces criticamos a los políticos, y a lo de los políticos está el periodismo, y sabemos qué porcentaje de periodismo sigue la progresía, es progre,
Es decir, realmente, ¿cuántos periodistas hay liberales en nuestra profesión? Pues muy pocos. ¿Cuántos profesores liberales hay? ¿Cuántos profesores progres hay? Porque claro, yo entiendo lo de la culpabilidad de los políticos y las leyes que cada vez tienen más letras, ¿sí? Pero a esto se les para con un profesor libre. ¿Cuántos profesores quieren ser libres? Bueno, date cuenta que son funcionarios. Los profesores de la pública, los profesores en centros privados o concertados también tienen que seguir el currículo, pero pueden hacer más trampas, diríamos. De hecho, existe una cierta resistencia de profesores. Ahora los llaman profesaurios. O sea, si entras en internet y buscas profesario... Hay dos grupos de profesores. Es verdad que está cada vez hay más... Y cada vez se van uniendo más a esa resistencia. Además, yo lo reivindico mucho porque son pocos, pero los pocos que hay muchos profesores que cada vez más te dicen, sabemos que esto es una locura, sé que la mayoría de mis compañeros no están en esto, pero vamos a tratar de devolver algo de racionalidad. Yo mando desde aquí un saludo a Horacio, del San Mateo, y a Ana, sí, pero ¿cuántos son? No, son pocos. Pero bueno, date cuenta que eso también está dirigido por los planes de estudio. O sea, si tú empiezas a hurgar en los másteres de formación de profesores, o sea, de los másteres que se organizan para profesores de secundaria, pues te puedes quedar un poco asombrado. O sea, uno que yo vi no me acuerdo de qué universidad era, pero de una universidad pública, es que el programa decía al final que hay que convencer al profesor que es un agente para el cambio social. O sea, están haciendo política y los profesores, según las órdenes y las leyes de educación, tienen que ser conscientes de que ellos son agentes para el cambio social. Colectivizadores, podemos decir. Pues podemos decir. Claro, al estilo ruso. Entonces es que está todo, te digo que la única solución es avancen hacia atrás. Sí. Porque todo necesita ser revisado, todo. Pero fíjate que incluso hay un capítulo dedicado al informe PISA, a las notas de PISA, que son muy preocupantes en España, en muchos países occidentales, pero en España todavía más. PISA es muy curioso. A mí me gusta y otras cosas no me gustan tanto, pero me gusta mucho PISA porque es el examen que nos dijeron que iba a demostrar los beneficios de la nueva escuela. Porque PISA no es un examen de conocimientos, PISA no es un examen clásico de cuánto sabes de la historia de España o no sé, ponte a hacer sintaxis con una frase, hacer análisis sintáctico. No. PISA es el examen prototipo de la nueva escuela, porque lo que hacen PISA, las pruebas de PISA es a ver si el niño sabe pensar por sí mismo. Son pruebas que no implican tener unos conocimientos teóricos muy profundos, sino ver si el niño es capaz de razonar, si es capaz de enfrentarse a problemas un poco casi de la vida diaria. Y lo que nos dice PISA es que para ese tipo de examen, que en teoría es el examen para el que te está preparando esa escuela del aprender a aprender y de que el niño vaya interiorizando lo que ve en su mundo, en las enseñanzas, pues para ese tipo de examen los que mejor lo están haciendo son los países y los sistemas educativos más tradicionales. Los que enseñan como hace 100 años son los que mejor lo hacen en el PISA dirigido y diseñado para la nueva escuela. Es muy curioso, Alicia. Ya, porque yo creo que se han confundido. Tú sabes que... ¿Les ha salido mal lo de PISA? Yo ya le he oído a un socialista que ha sido muchos años secretario de Estado de Educación, que criticara PISA. Y yo recuerdo muy bien que cuando empieza PISA, a mí me asombra que él se ponga por las nubes a Finlandia y quedó como fatal Alemania. Y dije, bueno, Alemania es uno de los pocos países, bueno, y Austria y Luxemburgo, o sea, países de su entorno cultural, que no hizo escuela única. O sea que, como he dicho antes, después de la primaria ya hace, como ellos llamaban, segregación. Entonces, digo, esto tiene trampa. O sea, porque el modelo finlandés lo vendían como su modelo comprensivo, es la misma educación para todos hasta la universidad. Claro, ya no contaban que los profesores tenían una formación académica impresionante, que los exámenes que les hacían a los profesores para optar a la función pública era de sus disciplinas. Todas esas cosas ya no las contaban, solo que el modelo era comprensivo. Entonces yo, como tú, tenía cierta prevención a lo de PISA. Pero es que en PISA
se ha producido una especie de cambio a partir de, yo creo, hay un artículo que leí yo en el 2011 diciendo toda esta educación progresista que viene de John Dewey, no sé qué, ya se la están cuestionando todos los países. O sea, hay como un cambio en muchos países. O sea, que PISA lo bueno que ha tenido es que ha hecho reaccionar en Europa muchos países diciendo esto por aquí no podemos ir. Pasa que como los nuevos profesores... Lo que pasa es que en España los datos para la equidad del sistema salen muy bien. Y entonces, aunque no sepa leer casi ninguno, somos mucho más equitativos que todos los demás. Y entonces yo me atreví a decir en una reunión con el presidente del Consejo Escolar, en el tiempo de Isabel Cela, y yo estaba de presidenta del Consejo Escolar en la Comunidad de Madrid, y entonces se iba a hablar de PISA, y de los últimos resultados de PISA y de tal. Y cuál es mi asombro, que el presidente del Consejo Escolar estatal dice... vamos, la educación en España va muy bien. Digo, ¿sí? Sí, porque en equidad somos los mejores y en el puesto de la OCDE no hemos avanzado nosotros, pero como han bajado ellos, ahora estamos mucho más igualados. Qué alegría nos da la igualdad, ¿eh? Madre mía, Alicia. En fin, no sé si eres optimista o pesimista. Lo digo porque, claro, las universidades americanas están como están, ¿sí? Y esos serán los nuevos profesores, algunos profesores de las nuevas generaciones. Y sabemos ya cómo vienen de serie. Hombre, es bastante aterrador el panorama, pero como es aterrador el panorama político también. Entonces todo va de la mano. Entonces yo, aunque haya puesto yo ese título del suicidio Occidente, yo espero que no todo el mundo quiera suicidarse. Yo también. Entonces habrá alguna reacción en algún momento. Y esta era un poco mi intención cuando escribí esto. Este libro me ha costado casi 3 años el terminarlo. Entonces la idea cuando empecé es decir, bueno, normalmente oigo repetir siempre lo mismo, los medios de comunicación se quedan con una cosita porque no saben en realidad lo que ha pasado. Llegan jóvenes a ocupar puestos de responsabilidad y se sorprenden porque con toda su buena intención quieren poner dictados y de repente ven que es como si hubieran dicho que querían asesinar niños, vamos. Entonces hay que contarlo. Entonces, bueno, yo aunque sea lo último que hago por la educación, voy a contarlo y ahí está. O sea, al final, porque hay muchas cosas que ya había escrito en artículos que publicaba en Libertad Digital muchas veces, pero no es lo mismo escribir un libro, ya me he dado cuenta. O sea, cuando ya todo eso lo pones ordenado y lo pones y se va viendo, es que yo es que ahora... Para preparar algo utilizo mi libro alguna vez. Claro, y yo lo voy a utilizar. Ahí es como has puesto orden en tu cabeza y has puesto orden en tus papeles. Claro. Y entonces, bueno, yo espero que alguna vez pues la gente reaccione. La solución es muy fácil. Se la oí decir a Nuno Crato, que fue ministro de Educación en Portugal en los años en que Portugal en PISA subía mucho. Y él dijo, se resume en una frase: currículos claros y pruebas. Entonces, eso es muy fácil, es cuestión de voluntad política, decir hasta aquí hemos llegado. Unos programas claritos, no estos currículos de 50 páginas, sino diga usted lo que tiene que saber el niño cuando acaba la primaria, diga usted lo que tiene que saber el adolescente cuando termina la ESO, y diga usted lo que tienen que saber antes de ir a la universidad. Y examíneles de eso y dígales que eso es lo que van a preguntarles. Pero como no quieren, porque eso dicen que es teaching, ¿cómo es? Teaching for exam, ¿cómo se dice? Hay una frase ahí con mucho desprecio. Enseñar para el examen. Enseñar para el examen. Que eso es un problema si el examen está mal diseñado. Si está mal puesto. Pero si el examen es bueno, pues yo también creo que lo que no les gustan son los exámenes y las pruebas, y la idea de que algunos van a tener mejor nota y otros peor. La desigualdad, esa es la obsesión igualitaria. Hay un libro de sí. no sé quién que ha caído en mis manos últimamente, de un francés, me parece, no sé, es traducido no me acuerdo de quién es, que se llama La obsesión igualitaria y aparece la educación como uno de los asuntos. Desde luego. Pues Alicia, enhorabuena por tu libro. Pues a mí me ha encantado la parte de las biografías, ya te lo he dicho, pues fuera de micro. Yo te la recomiendo. Desde luego, sí, desde luego. Y a todos nuestros oyentes. Recordamos el título de nuevo. El suicidio de Occidente, la renuncia a la transmisión del saber, en Editorial Encuentro, de Alicia Delibes Liniers.
Así que ahí lo tienen todos nuestros oyentes, un libro muy interesante sobre la educación y reivindicando esos 3 conceptos que yo también reivindico. Autoridad, el maestro es el que sabe, el que puede imponer disciplina, pero también el que sabe. Autoridad en todos los sentidos. Conocimiento, la escuela, vamos a aprender a que nos enseñen cosas, y esfuerzo. No siempre es divertido, no siempre va a ser un juego, no siempre el niño le va a apetecer, pero hay que inculcar el esfuerzo. Autoridad, conocimiento, esfuerzo. Todo eso ha desaparecido de los planes de estudio de las escuelas, de las leyes educativas. Parece que es malo hablar de estos conceptos, pues reivindiquémoslo como lo hace Alicia Delibes, Claro. porque yo creo que eso es lo que nos hizo grandes en Occidente y lo estamos perdiendo. Y no hagamos como Rousseau, que demos a nuestros hijos ahí a la inclusa, a la escuela, cuantas más horas mejor, y a ver si los educa el Estado, ¿verdad, Alicia? Claro. Claro. Pues un día le tenemos que dedicar un programa. Yo siempre digo Bueno, que si, Paul Johnson que si escribió yo tuviese una que gran volver, biografía. si a mí me permitiesen volver al pasado y que no nazca un solo personaje en la historia de la humanidad, sería Rousseau. ¿Estás seguro? Sí. Luego hay gente que dice, Son peores los rusonianos que Rousseau. no lo sé, yo no estoy, pues será, Hombre. da igual, sin Rousseau no habría rusonianos. Yo, para mí, el personaje uno, Pero- que si desapareciera el mundo sería mucho mejor, es Rousseau. Pero bueno, Es ya lo verdad que son discutimos mucho otro más día. radicales. Súper. Sí, Daniel Rojo, no hemos hablado de Daniel Rojo tampoco. En fin, que por cierto, Rousseau nació el mismo día que yo, un 28 de junio. Bueno, El Día del Orgullo. No te lo tendré en cuenta. Nos vamos. Pues nada, domingo, solo recordar que estamos en el radio los domingos a las 12 de la noche, que estamos también en YouTube, por supuesto en todas las plataformas de podcast. ¿Se me olvida algo más? Eso es. Que no. ya llega el veranito. Y si nos quieren llevar ¿Me vas a dar vacaciones, domingo? Si nos quieren llevar a las escuelas también. A las escuelas, ¿a mí a qué? Sí, no, bueno, que pongan nuestros audios, Yo nuestros sabes que soy podcasts. del consejo escolar de mi colegio. Ya es, sí, eso es muy meritorio. Pero vacaciones sí tendremos, pero todavía no, todavía queda. Yo creo que para agosto, 2-3 semanas en agosto, Eres un, vamos, iba a decir negrero, pero eso es políticamente incorrecto ahora, claro. pues 2 o 3 semanas en agosto nos Esclavista, tampoco te cogeremos, puedo pero llamar. yo creo que el primer fin de semana de agosto todavía habrá programa y Ajá. luego nos cogeremos pues hasta el 1 de septiembre. Ven, vale, pues nada, a trabajar. Que gracias a todos por estar ahí. Un abrazo enorme a repartir.